Muchas gracias. Vean, hoy vamos a hablar de un tema específico y así nos podemos ir. Yo prefiero impartir así las clases, dicen ustedes, estilo conferencias y que sea solo un tema específico, pero como ustedes saben de que el contenido a veces es bastante, pero ahorita ya quiero, como ya les dije, qué es lo que viene en el examen, y es mucho de lo que hemos visto también en clases y ustedes se van a dar cuenta. Quiero hablarles de un punto muy importante a ustedes, que es la tolerancia. Entonces, doctor, disculpe que lo interrumpa, solo tengo una duda respecto a los derechos humanos. Claro, Ángel. Le comento, varios catedráticos anteriormente me han comentado que en nuestra Constitución se encuentran los derechos humanos contemplados en la parte dogmática. Ajá, y es 139. Exactamente. Y he estado leyendo el libro del doctor Ronnie Eulelio López Contreras, el que usted nos dejó leer, las páginas para el examen. Y llegué al punto donde están la clasificación de los derechos humanos que realiza el doctor aquí en el libro. Y él los clasifica de primera, segunda, tercera generación. En la primera generación, que serían los derechos humanos individuales, él tiene aquí contemplado el derecho a la ciudadanía. Le voy a decir el derecho a la nacionalidad. Está en la página 47. Y él luego, más adelante, ahorita le digo en la página 63, lo que es derechos o garantías individuales, que ya serían los derechos humanos contemplados en nuestra Constitución. Él tiene en el punto A.6, serían los derechos políticos. Él dice aquí que está el derecho a la ciudadanía, en el artículo 147 y 148. Él lo tiene aquí como un derecho o garantía individual. Tengo entendido que sería un derecho humano individual, ¿verdad? Y decís, estás fuera del 139. Entonces, exactamente. Exacto. Ángel, te voy a explicar algo, por lo menos de alguna manera, ya cuando ves vos de que empieza la parte pragmática y la parte orgánica más que todo, ya donde está el Estado organizándose. ¿Para qué se organiza el Estado de Guatemala? Está en los primeros artículos, para proteger a la persona humana. ¿Estamos bien ahí? Sí, doctor. ¿Verdad? Es para proteger a la persona humana. Entonces él hace un análisis desde el punto de vista de, si bien es cierto, no están en la parte dogmática, igual, la forma de organizar el Estado también se hace en base a proteger a la persona, solo que ya lo hacen desde un enfoque social, ¿verdad? Pero en el caso de la ciudadanía, para todos tenemos el derecho a la ciudadanía, ¿verdad? Inclusive un guatemalteco no puede ser expulsado de su país. Entonces, ese es el análisis. Y mira, si bien es cierto, lo elemental, los derechos fundamentales y elementales pueden estar en del 1 al 139 porque se alimentan más que todo con instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos, que ahí vas a ver lo de las generaciones también, que van de la mano con los pactos, si te das cuenta en el libro. Pero sin embargo, la parte de la ciudadanía también es importante, y muchas veces uno, a la lectura que tenemos que hacer como abogados, vamos encontrando nuevos elementos que pueden aportar al estudio y en el mismo marco legal para poder defender a la persona humana. No sé si estás bien ahí, Ángel. Se lo agradezco mucho, doctor, porque viera que yo le he estado tratando de dar vueltas y vueltas para más o menos comprender, y decía, puchicas, ¿cómo es que otros catedráticos dicen que solo en la parte dogmática sean contemplados? Y que ahora yo ya en el curso de Derechos Humanos, pues, me doy cuenta que no es así, pues, por él, como el doctor en Derechos Humanos es usted. Entonces, le agradezco mucho. La Constitución está hecha para proteger a las personas. O sea, la Constitución se realizó para limitar a las personas que ejercen una función pública. Entonces, cuando los de la Asamblea Nacional Constituyente la crearon, vieron, de alguna manera establecieron puntos para poder darle límites y para poder garantizar tus derechos. Si bien es cierto, lo elemental está ahí, vas a seguir leyendo otras cosas que van a ser favorables a tu persona. Por lo menos la parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala te es favorable, porque uno,
reconocen algo que tenemos que defender todos los sancarlistas, que es la autonomía, ¿o no es así? Entonces, como persona, a nosotros nos favorece porque en el derecho a la educación superior, ahí está un derecho a la educación que nos favorece. Sin embargo, no está en la parte dogmática, ¿verdad? Sino que está en la parte donde ya garantiza tanto el presupuesto, la autonomía y las potestades que se dan a la Universidad de San Carlos como la única la única universidad estatal, ¿verdad? Y gratuita. Entonces, si te das cuenta, los derechos en sí que están dentro de la Constitución es para garantizar eso. Cada cosa dentro de tus características como ser humano. Y por eso es bueno que se acuerdan de cuando hablamos de la individualidad y la universalidad, que entendamos eso. Que si bien es cierto, muchas veces se hace para un individuo, es para todo el universo de personas que están dentro de un conglomerado o dentro de un estado. Y cuando nosotros vamos a otro lugar, nos tienen que garantizar nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y no actuar con xenofobia, no actuar con situaciones en contra de nosotros. Entonces, tenemos que tener claro de que la Constitución Política de la República de Guatemala se establece y más que todo para dar parámetros dentro de los derechos fundamentales, dentro de cómo está estructurado el Estado y dentro de algunas políticas o situaciones que se dan ahí, y que después le da de alguna manera potestades a un legajo de leyes ordinarias, pero que nosotros en materia de derechos humanos también estamos viendo que a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala también se les da esa preponderancia. Entonces, Ángel, yo te felicito, porque quiere decir que no solo lees, sino que analizas. Y eso te va a hacer un buen abogado, porque estás dándome un punto de vista en donde es ya más analítico. No nada más leíste por leer, porque ese es el gran error que cometemos la mayoría, solo leemos, bla, 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 y tal vez, esto suena bonito, lo subrayo, pero tal vez no lo estoy analizando. Cuando me estás analizando eso, pues, en efecto, por lo menos no está esa parte dentro de la parte dogmática del 139, pero es parte de las garantías que se le dan a la persona, a cada uno de los guatemaltecos, el derecho a la ciudadanía. ¿Estamos? Gracias. Y gracias a Ángel también, gracias a cada uno. Me hacen un gran favor, bien Sergio o Ángel, más o menos cuando sean 1:30, me acuerdan que les hable más o menos cómo viene estructurado el examen, no qué viene, sino que cómo viene. Porque prefiero decírselos hasta 1:30, porque ya vieron que todavía se están adhiriendo algunas personas. Entonces, tal vez ya hay un poquito más de gente, ¿verdad? Y así ya oyen y no nos prestamos para que... Ustedes saben que cuando no hay uno, después empieza a atacar o a molestar y los demás se quedan así como que ¿qué? No, yo cuando le dieron tales instrucciones, no sé si se han dado cuenta ustedes de eso. Permítanme que hay que ponerle el cable a esta. Ya. Claro. Entonces, gracias. Entonces así les doy nada más solo cómo viene. Y tranquilos, porque el examen de derechos humanos es, ¿cómo les puedo decir yo? A mí me gusta que ustedes aprendan y que lo tomen en serio, porque es parte elemental dentro de su carrera y ustedes se van a dar cuenta. Si ustedes manejan derechos humanos y derecho constitucional, van a ser unos abogados de mucho éxito. Pero más que todo no soy de los que le gustan que pierdan. O sea, si ustedes pierden, pues pierden, ¿verdad? Pero conmigo la mayoría gana. Pero sí tienen que poner atención a lo dado en clases y leer lo que tienen que leer, ¿verdad? Que es, ahí sí que es a lo que nos metimos. Si estudiamos derecho es para eso, ¿verdad ustedes? Pero me he encontrado con personas que les gusta más que les pasen un cuestionario cuando eso no es pedagógico, porque un cuestionario limita lo que está haciendo Ángel. Si yo les paso un cuestionario, entonces ya no puede analizar en un libro usted si es cierto o no y por qué él tiene esa postura. Y les digo algo, los autores en general pueden confundirse. No estoy diciendo que se confundió el doctor Ronnie, porque ya le expliqué a Ángel por qué es que está bien en ese sentido el doctor Ronnie López, sino que hay autores que se pueden confundir y todo, y ustedes tienen que corregir eso creando nuevas teorías. Pero si yo únicamente les doy escrito un cuestionario, como que quito esa parte en donde ustedes tienen que analizar. Y en su momento van a recibir ustedes un curso que se llama Lógica Jurídica,
en donde algunos de ustedes he visto yo que analiza adecuadamente la situación y que yo creo que les va a ir muy bien en esa área. Entonces, vean, ahorita vamos a hablar un poquito sobre la tolerancia y les voy a decir por qué. Bueno, ustedes saben que es una persona heterosexual. Una persona heterosexual es una persona que le gusta una persona de sexo diferente al de ella. Exacto, hasta ahí quédate porque con esa explicación ya tenemos suficiente. Entonces, yo les quiero comentar algo. En el caso mío les voy a comentar y viene al caso para que ustedes no piensen de que estoy haciendo publicidad de nada ni nada, pero sí quiero comentarles esto. Sí soy heterosexual, a mí realmente, en el caso mío, ahí sí que me gustan las mujeres. Sin embargo, hoy vamos a dar algunos ejemplos en donde, y por eso es que les estoy hablando eso, ¿va? Para que no se preste a malos entendidos, en donde también vamos a hablar de la diversidad. ¿Me entienden? Entonces, es mejor que aclare esta cosa para que ustedes no piensen que es más que todo publicidad, porque no. O sea, aquí lo que vamos a hacer es aprendizaje. Les quiero hablar desde el punto de vista ahí sí que objetivo, y hablando desde el punto de vista de la definición ya que Sergio dio, ahí creo que nos encontramos muchos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar sobre la tolerancia. Entonces, se lo digo ahorita previo de, porque así ponemos atención a lo que va, porque también vamos a hablar de religión y todo esto, como un enfoque de alguna manera, en el que vamos a ver nosotros desde una dinámica del por qué tenemos que actuar de... Entonces, perdón. Bien, entonces, cuando vemos nosotros a qué se refiere la tolerancia, vamos a ver de qué es el efecto de tolerar. Eso es cuando uno mira en un diccionario, ¿verdad? Pero estoy preguntando qué es tolerancia y me dice efecto de tolerar y me quedo en la misma. Pero ¿hacia dónde va el tolerar? Entonces vemos nosotros que esto se basa en cómo nosotros respetamos el pensamiento o la forma de actuar de otra persona cuando es distinto al propio. Y de alguna manera tolerancia viene y se origina del latín tolerantia, o sea, cambiarle la C por la T, y es tolerantia. Y la tolerancia para ellos significan una cualidad de quien puede aceptar, ¿verdad? Quien puede aceptar cada una de las situaciones de las otras personas. Entonces, es un valor moral, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Aranguren? La diferencia entre la moral y la ética. Ahorita no voy a hablar sobre eso, pero ahora ya sabemos qué es el valor moral, ¿verdad? Que implica el respeto íntegro hacia otro y hacia sus ideas. Y es un valor moral porque es una acción inmediata que a uno que le puede surgir y todo. Así pues, vemos nosotros de que el respeto hacia las prácticas de otras personas, las creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras, van a hacer que se demuestre una tolerancia, reconociendo de alguna manera las diferencias que hay inherentes a cada una de las personas. Y como personas humanas que somos, ahí está la individualidad de cada uno también, intrínseca, ¿verdad? Entonces, tenemos también que tener, de alguna manera, tolerancia hacia la diversidad de culturas, religiones o maneras de ser o actuar de otras personas. Claro está, dentro de los actos que son legalmente aceptables, ¿verdad ustedes? Porque por lo menos yo no puedo decir, bueno, aquel le está robando y estoy viendo cómo roba, yo sé que es un delincuente, pero hay que tolerarlo. Eso no, porque él está cometiendo un delito. Ahí si yo no lo denuncio, hay una omisión de denuncia, ¿verdad? Entonces, la tolerancia va enfocada hacia, de alguna manera, aceptar que alguien actúa distinto a uno, pero dentro del marco de las leyes, claro está, ¿verdad? Entonces, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida, de alguna manera, en sociedad. Y una persona tolerante puede aceptar opiniones, comportamientos diferentes a los establecidos en su entorno. Así pues vemos nosotros de que hay entorno social en donde uno tiene que ver qué comportamientos hay, pero no tiene uno que atacar si no son los mismos. Y de alguna manera, como les estaba mencionando, que los principios morales que nosotros tengamos sean distintos. Si es una situación que no me afecta a mí, no se meten conmigo, pues de plano únicamente tolerar, ¿verdad?
A esto se le llama, lo que les acabo de explicar ahorita, es la tolerancia social hacia las personas, ¿verdad? Entonces, habla de la sociedad y de las personas en sí. Entonces, en el caso de las personas que profesan una religión diferente a la nuestra, también ya hablamos nosotros de que en el conflicto armado, vieron ustedes de que se manejó mucho desde el punto de vista religioso la situación de las preferencias o no hacia algunas religiones. Y les voy a decir algo, la mitad de mi familia es católica y la mitad de mi familia es evangélica. Y yo amo y respeto las dos religiones porque el atacar a una de las dos, previamente estaría yo atacando también las creencias de la mitad de mi familia, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo en el conflicto armado, si ustedes se dieron cuenta, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, se dio de alguna manera un poco de persecución hacia la Iglesia Católica y de impulso hacia la Iglesia Evangélica. Entonces, de alguna manera, estas políticas que eran de Estado en ese momento, creó también una división social. Entonces, algunos de ustedes no me dejarán mentir que antes era mucho más marcada esa diferencia entre las religiones, cuando por lo menos alguien atacaba a otro porque era evangélico. Entonces le decías que sos un ignorante porque ves la religión desde esta manera y debería de ser así. Y el evangélico le decía al católico, es que vos sos el ignorante porque tal y tal cosa. Es una situación en donde cada quien tiene su forma de profesar su religión, ¿verdad ustedes? Y si lo vemos de forma más amplia, para los que creemos en Dios, yo creo que van a entrar evangélicos y católicos, pero los que se portaron bien, ¿verdad? Entonces, esa es mi forma de pensar, pero esa marca, como les digo, esa diferencia social se dio, en principio, si ustedes lo ven, desde una política de Estado. Entonces, hablando de cosas recientes, ¿verdad? Porque también podemos hablar hacia atrás, desde que vinieron los colonizadores y todo, pero hablando de cosas recientes que tal vez algunos todavía pueden analizar de que sí sucedió. Al presente, todavía hay gente que ataca por religiones, pero ya es un poquito menos. Ya ha bajado mucho esa cantidad. Inclusive hemos visto cosas en donde la iglesia evangélica y la iglesia católica trabajan juntos, ¿verdad? Para poder lograr algunos objetivos. Un primer objetivo, fíjense ustedes, que fue en algún momento que iba a salir una ley de niñez hace bastantes años, y donde se unieron las iglesias porque veían de que habían algunas características donde se iba a perder el control sobre los niños. Igual, lo que es violencia sí no se puede ejecutar contra los niños, ¿verdad? Porque ya vieron que hoy se dio un caso muy lamentable y que ojalá que sancionen duro al tío de la niña que hizo eso, porque no solo la niña cayó a un pozo, sino que todavía la golpeó. Pero, y eso sí está regulado en la ley y hay una protección, pero hay unas situaciones donde en esa ley se les prohibía hasta disciplinar verbalmente a los niños, ¿verdad? Entonces se iba a ir de control según la cultura o la forma de pensar de nuestra gente y sociedad. Se iba a poder perder el control sobre los futuros ciudadanos o niños en sí. Entonces se unieron por primera vez, así los hemos visto que siguen trabajando en grupos como el G4 y que ya la pugna y la lucha ha bajado. Entonces eso se da por medio de la tolerancia. Cuando yo de alguna manera respeto que alguien piense distinto a mí, alguien de alguna manera no tenga los mismos puntos de vista religiosos que yo, ahorita que estamos hablando de la religión, entonces vemos de que por lo menos en el caso de las creencias se pueden contraponer según la situación de cada una de las religiones, ¿verdad ustedes? Entonces, y no hablar de puntos específicos, ¿verdad? Pero ustedes saben cuáles son las diferencias más marcadas entre las dos religiones que les estoy dando como ejemplo. Entonces, vemos también nosotros de que, como les digo, hay situaciones también culturales, de credo, en el caso de las poblaciones a las que pertenecemos cada uno, que se acuerdan ustedes que les digo yo de que el racismo ya no debería de ser muy aceptado, pero se va a seguir utilizando mientras en los instrumentos para luchar por los derechos de las personas para no ser discriminadas estén así. Pero entonces, en el marco de las razas, como lo marcan los instrumentos o el marco teórico de los derechos humanos, también se puede dar de alguna manera alguna intolerancia y los modos de vida. Miren, con el uso del idioma,
aquí hay personas que se ofenden si oyen a alguien que está hablando cachiquel, por ejemplo, y no lo entienden. Entonces algunos piensan de que los están insultando. Y tal vez aquellos ni siquiera piensan en lo que, o sea, en eso, sino que están hablando porque se comunican mejor así. Y ahí sí que es un beneficio saber otro idioma, ¿verdad? Ustedes, porque a nadie de ustedes les ofende, por lo menos si van a la antigua Guatemala, oír a dos gringos hablar en inglés. Pero hay gente que se ofende porque oye a algunas personas de nuestras poblaciones indígenas hablar en su idioma natal, ¿verdad? Entonces, esa misma discriminación se da con nuestros ahí sí que nuestros conciudadanos guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que hay lugares donde no permiten que hablen en español y que les obligan a hablar en inglés, porque también las personas piensan de que se les está ofendiendo. Y tienen que hablar en el idioma de ellos, según algunas personas, pero hay derechos, y por eso les digo, eso también entra entre la tolerancia que se tiene que tener. Y las formas de vida, ¿verdad? Ustedes, los modos de vida. Entonces, vemos de que tanto en las normas como empíricamente la estabilidad de la democracia liberal depende también de la disposición de la tolerancia que tengamos los ciudadanos. Porque por pequeñas cosas así, por pequeñas situaciones como estas, ya viene algún conflicto de algún punto de vista social. Entonces, vemos nosotros de que la no tolerancia promueve el odio, promueve la división social, promueve la unidad. Y de alguna manera, al no tolerar a algunas situaciones, también hace que se entre en pugna como personas, y hay cosas en las que tal vez sí tienen algún tipo de intereses en particular, pero ya no quieren trabajar juntos, ¿verdad? Porque no hay de alguna manera aceptación a trabajar con otra persona con la que se entra en pugna o con la que se le trata mal a otras personas. Les comento algo. Otro punto de vista de la intolerancia antes de llegar, bueno, también vamos a hablar de género, ¿verdad ustedes? Pero en el punto de vista hablando de lo que es el género, la mujer y el hombre, ¿verdad ustedes? En el caso del machismo, ustedes han oído el término machismo, porque yo sé que la mayoría de los caballeros aquí no están de acuerdo con el machismo. Porque aceptar el machismo es tanto como decir de que las mujeres de nuestra familia valen menos que cualquier otro caballero. Entonces, yo sé que a nadie de ustedes les gusta de que menosprecien a ninguna de las mujeres de su familia, sus amigas, o ninguna mujer ciudadana en general, o ahí sí que habitante del mundo. Pero entonces, el machismo de alguna manera es una situación que choca con los derechos humanos. Pero entonces hay también algunas personas que hablan sobre el feminismo, pero como una forma de reivindicar en contra del machismo las situaciones que se han dado. Entonces, la teoría de género, que muchos son antiteoría de género, pero es porque algunos no lo han sabido manejar o no han sabido explicar a qué se refiere, va enfocada a buscar la igualdad entre los de hombre y mujer, e inclusive entre personas de la diversidad sexual, ¿verdad? Que cada quien haga lo que quiera mientras no le afecte a las demás personas. Pero, ¿qué pasa cuando por lo menos viene alguien y en base a que quiere ondear una bandera de género, que es bueno buscar la igualdad de género? Eso lo aclaro. No estoy diciendo que buscar la igualdad de género sea malo, eso es buenísimo. Lo que es malo es hacer un mal uso del feminismo, utilizando insultos contra otras personas, utilizando de alguna manera formas de denigrar a las personas. Entonces, tanto el machismo no debería existir porque denigra a la mujer, como las personas que vienen y usan el feminismo para atacar a los hombres. Les apuesto yo que muchos de los que aquí han hablado, han comentado en la clase, y los que no han comentado también, varones, van a luchar también porque de alguna manera dentro de nuestra sociedad guatemalteca se encuentre la igualdad y la equidad dentro de lo que son los derechos del hombre y la mujer. Porque si ustedes tienen hijas, a los que tienen a sus mamis, a los que tengan esposa, novia, primas, las familias en general y todo, como les digo, no van a querer que les limiten o les traten distinto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a insultar?
Hagan de cuenta ustedes que me ha tocado ir a conferencias y por lo menos dicen, va a venir una disertante, y la disertante empieza a decir, es que los hombres realmente han sido históricamente nada más personas que hacen tal y tal cosa y no sirven para tal cosa, y empiezan a ofender, ¿va? Entonces yo no me siento bien, me levanto y me voy, ¿verdad? Porque soy hombre y digo, bueno, entonces aquí es de ataque. Entonces, y como mejor no levanto la mano para no entrar en pugna contra teorías que ni siquiera vale la pena debatir, entonces lo que hago es que los dejo en su confusión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque esas son unas prácticas intolerantes, ¿verdad? La función de cuando yo vengo y tal vez ataco a una compañera por ser mujer y porque yo pienso que, o sea, eso es un vacío. Aparte de todo, si se dan cuenta ustedes, a la hora de ser intolerante puede uno cometer cualquier delito y cualquier vulneración a los derechos humanos, porque si yo vengo y ataco a alguien por ser mujer, aparte de ser intolerante, también agréguenlo ustedes que de alguna manera estoy discriminando a la persona por ser mujer. Si vengo yo y digo, va caminando una persona con capacidades especiales adelante de mí, ¿y por qué no se apura? ¿Me entienden? O sea, también estoy actuando en contra de una persona que no puede posiblemente caminar a la misma al mismo ritmo que yo. O sea, hay cosas así que de alguna manera la intolerancia de alguna manera puede causar que se cometan algunos actos o delitos que llegan a otra situación posterior. Entonces, vemos nosotros de que desde ese punto de vista debe ser alcanzado la tolerancia desde el punto de vista de movimientos intelectuales, de movimientos de dar a conocer a cada una de las personas sobre los marcos jurídicos y legales, o sea, y espacios legales que existen dentro de un conglomerado social para poder hacer valer los derechos de las personas que sean vulneradas por la intolerancia de otras personas. Entonces, vemos nosotros que a la hora de crear una tolerancia se alza el universo de valores y democracias contemporáneas, y que de alguna manera el pensamiento liberal ha acusado y recibido en forma de articular los rasgos que debe de tener cada persona, y que se debe de alguna manera de aceptar que hay diferencia entre cada uno de nosotros. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda en lo que vamos explicando. Licenciado. Claro, primero Sergio y después Ángel. Primero que todo, hay algo que realmente a mí me llama mucho la atención, y es de que los grupos de feminismo atacan a los grupos religiosos dentro del país. Por ejemplo, la procesión en ofensa a las creencias católicas de la vulva, ¿va? Y cosas así por el estilo. El rayar las iglesias católicas o incluso evangélicas, todos esos actos son muestra de la poca tolerancia que muchas veces tienen esos grupos sociales sobre las personas que no compartimos. O sea, yo soy tolerante, a mí no me molestan las situaciones de ellos, media vez ellos respeten también los pensamientos y las formas de actuar de nosotros, los que no tenemos ese tipo de situaciones, que es parte de la tolerancia también. Esa es una. La otra es que ya son 1:30. Entonces, escucho su información. Sergio, mira, y agreguémosle algo. Muchas de estas manifestaciones o que se hacen y todo es para pedir muchas veces la aceptación o la tolerancia de parte de la sociedad, y vienen y actúan en contra de otras situaciones. O sea, exijo tolerancia, pero yo no soy tolerante. No sé si me explico a eso. Y estoy de acuerdo con eso, Sergio. O sea, mire, pues, la tolerancia va en torno a yo acepto como sos, pero aceptar yo como soy. O sea, el hecho de que yo te respete y que yo acepte tu forma de ser, tus creencias, tu forma de actuar, no quiere decir que yo esté obligado a ser como sos, ¿verdad? O sea, eso sí, y también merezco respeto, ¿me entienden? Entonces va todo de la mano.
Ángel, habla y después voy a dar la explicación de lo que les estaba mencionando. Ya me ganó Checo, doctor. Bueno, Lo mismo de que son 2:30. Pero sí estamos bien, vamos bien ahí, ¿verdad? Sí estamos comprendiendo hacia dónde va la clase, o sea, Sí, hacia dónde va la diferencia. solo a medir de comentario con lo que mencionaba también Sergio de la poca tolerancia que tienen los grupos feministas en algunos países. Por ejemplo, el ejemplo que dio el grupo llamado La Vulva Poderosa. En lo personal, lo que es, por ejemplo, mi mamá, ella no puede salir de la casa no porque mi papá no se lo permita o algo por el estilo, sino que ella, por el hecho de ser mujer, en donde nosotros vivimos, en nuestra zona, en nuestro sector, es peligroso que ella salga, porque ya han ocurrido varias veces que viene, póngase, un tipo ebrio, un tipo drogado, o viene un tipo que no tiene una educación en la cual no le enseñaron que ciertas cosas no se tienen que decir a las mujeres. Entonces, por eso mismo se evita el que ella salga de la casa. Y he tenido otras amigas también que, por decirle pocas, son 5, que me han comentado que estando en la calle o en los buses, y no sé si alguna compañera también le habrá pasado por eso, hombres estando en la vía pública o en los buses se han masturbado viéndolas. Y hace poco, el año pasado, si no estoy mal, se dio un caso en Transmetro en donde a una señora, un hombre tuvo un orgasmo masturbándose viéndola y eyaculó en su pantalón. Entonces, también mencionando lo que comentaba Sergio, que esos grupos no tienen tolerancia, yo también tratando como que de un modo intermedio, poniéndome en los zapatos de esas mujeres que han pasado por esas situaciones desagradables, que a una mi exnovia en particular le pasó, y créanme que no es nada agradable con una persona que uno quiere, pues le pasan esas situaciones. O sea, creo que ni un pelo les toca, imagínense permitir que otro tipo les haga una cuestión de esas. Entonces, eso, por supuesto, yo considero que no justifica la destrucción de la vía pública, pero me gustaría saber cuál es su punto de vista o cómo consideraría usted que sería la forma, digámosle, tal vez más adecuada de tratar esos puntos, porque que existe situaciones en nuestra sociedad aquí en Guatemala en donde la mujer se vea más afectada que el hombre, se ve. Asimismo también, como en algunas cosas, pues la mujer tiene preferencia sobre el hombre. Ejemplo para la patria potestad. Tiene las de ganar la mujer por el hecho de ser madre que la del hombre, y el hecho que ella haya tenido a luz, pues no la faculta para que sea una buena madre. Mira, pues, bueno, esto último que acabas de decir lo tiene que decidir, sí tiene prioridad muchas veces la mujer, pero es el juez el que lo decide, no siempre le va a quedar a la mujer. Yo he tenido casos en el que le hemos quitado de alguna manera el derecho a la mujer a poseer a sus hijos porque no actúa como debería de ser, pero es la menor cantidad de casos, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve que es a la persona adecuada, porque tenemos que proteger a la niñez y adolescencia. Ahora, de lo otro que estabas diciendo, de las actividades y situaciones como lo que hablaste del Transmetro, fíjate que yo creo que ahí sí se está haciendo algo, porque antes solo se podría encuadrar eso como faltas a la moral, pero ahora sí ya los están, de alguna manera, se han dado cuenta ustedes que los capturan y los ligan por delitos sexuales. Y esos delitos sí ya, de alguna manera, tienen una penalización que ya marca una diferencia. Entonces, hacer valer las leyes. Y como hombres, nosotros hacerla valer también y proteger a las mujeres para que no les siga pasando. Por eso les digo, y enfoquemos tal vez el comentario para no salirnos del tema, a que lo que acabas de aportar es la tolerancia que tenemos que tener nosotros hacia la mujer por ser diferente a nosotros, y la mujer hacia el hombre, pero también protegiendo sus derechos, ¿verdad? Porque no es únicamente decir, ay, pobrecita, ¿qué le pasó? Porque si uno puede hacer algo por las personas, también lo tienen que hacer. Entonces, les quiero comentar algo. Para los que entraron ya después, habíamos todavía como 50 y algo, ahorita hay 84 y algunas personas más.
No sé por qué no se conectaron hoy, ¿verdad? Pero sí les quiero decir algo. Yo sé que, plan, ustedes tienen algún otro grupo de WhatsApp y les comento, yo creo que ya les había dicho, la razón por la que solo el administrador y su servidor escriben en WhatsApp es porque si lo dejamos abierto empiezan a mandar memes, empiezan a mandar comentarios, empiezan a atacarse ahí, como que se les olvida de que es un WhatsApp académico, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta ustedes, hoy les mandé a ustedes los calendarios de exámenes, o por lo menos con los códigos que van a utilizar ustedes de Classroom, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, voy a utilizar el mismo código, el mismo Classroom que se les dio al principio, para que no estemos así cambiando y que ustedes no digan, bueno, pero yo entré a este, pero era este. No, va a ser el mismo, pero ahí está publicado para los que no se acuerdan o no están todavía dentro de Classroom y no se han adherido. Entonces, háganlo. Les quiero comentar de que el examen viene sumamente sencillo y prefiero ponérselos así, porque si se los pongo a analizar, ahí sí los puedo perjudicar. Y lo voy a poner de una forma en la que el formulario de una vez califique, aunque no les aparezca a ustedes las notas de una vez, porque me lo aconsejó un ingeniero que si les aparece la nota puede perjudicarles, porque ustedes pueden volver a entrar y crear un nuevo formulario, y de ahí les voy a perjudicar porque les tengo que poner la nota menor. Y si tal vez en la segunda se confundieron, o sea, de todos modos van a sacar la nota menor a los que creen dos formularios, ¿verdad? Pero entonces, las preguntas que les voy a hacer yo a ustedes van a ser 15 de falso verdadero, las cuales ustedes tienen que leer y analizar, y falso y verdadero. Preguntas cortas, que van bien claritas. Entonces, estas preguntas, que son 15, van a tener ustedes 20 minutos para contestar. Y les doy 20 porque debería darles 15. Realmente uno puede contestar en menos tiempo porque la lectura es rapidita. Entonces, porque yo sé que tienen que poner su nombre y su número de carnet. Entonces, lo que sí quiero yo es que ustedes estén ahí ya a la hora que es y que no vayan a ingresar tarde, porque en primer lugar mi examen va a ser a la hora de la clase, sí, a las 7 de la noche. Entonces, perdón, no hay mucho pretexto para que digamos, no, es que no haya venido a trabajar. Entonces, yo les tengo que hacer a ustedes el examen a la hora que me corresponde a mí darle la clase, no puedo hacérselos antes. Y voy a respetar el hecho de cuando ustedes tengan exámenes. El día lunes ustedes tienen un examen, ¿sí o no? ¿Confirmar? ¿Tienen examen el lunes? Sí. Miércoles tienen examen y viernes tienen examen, ¿verdad? Entonces tienen examen la otra semana, los lunes, miércoles y viernes, 3 días de la semana. Entonces a mí me toca dar clases lunes y viernes, pero como tienen exámenes, yo mejor no me meto ese día a dar clases para que ustedes salgan y estén tranquilos, ¿verdad? Porque si no van a estar así como que hay que terminar de contestar esto, pero hay clases. O sea, no, ustedes concéntrense en cada una de sus materias, y a la vez, el hecho que no les dé clases no quiere decir que ustedes no estudien. Igual, yo pregunté a la coordinadora y ella me dijo que me aconsejaba que no lo diera. O sea, yo le pregunté si sí tenía que dar o no tenía que dar, y la doctora Rosario Gil me dijo de que mejor les dejara así para que ustedes estudiaran. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, son 15 preguntas, valen 2 puntos cada respuesta buena, cada respuesta acertada vale 2 puntos, y van a tener 20 minutos, ¿sí? El examen ordinario, por lo general, viene muy fácil, y ustedes lo van a ver. El extraordinario no, entonces traten ustedes de no faltar a ese examen ordinario para no tener problema, porque ya en el extraordinario sí ya pongo cosas así bien distintas, porque no puedo poner lo mismo, no les puedo consignar el mismo, porque entonces no tendrían igualdad de oportunidades las personas que se examinaron en tiempo con las que no. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Que de una vez lo manifieste. Licenciado. Claro, Sergio, contame. Y después la compañerita Ligia. Cabalmente me imagino que Ligia va a pedir lo mismo. Que sea de media hora el examen por algún problema que pueda dar el sistema y que no nos puedan aceptar el examen por alguna tardanza o algo por el estilo. Se lo pido como sugerencia y creo que va a ser en beneficio de los compañeros, ¿verdad?
Sergio, gracias, licenciado. El problema es este. Mira, pues, ¿por qué estoy dando esos 15 minutos? Se los estoy diciendo así. 15 minutos porque así también da menos tiempo de venir y... ¿Me entienden? Y les voy a comentar algo. Lo que estoy haciendo ahorita ya no es la primera vez, porque con los alumnos anteriores que tuve, lo hicimos y terminaban antes del tiempo. O sea, no te preocupes porque sí terminan antes del tiempo. Ustedes tienen que tratar de entrar antes del tiempo para que estén de alguna manera bien. Y por lo general no tienen problemas de eso. Si yo les doy media hora, les pongo 30 preguntas. Y yo busqué las preguntas más fáciles para ponerles esas 15 preguntas. Entonces salen más perjudicados. Entonces, yo lo que quiero es de que tengan ustedes el tiempo prudencial, y lo van a tener. Miren, no les estoy mintiendo cuando les digo yo, y ustedes se van a dar cuenta. Y si quieren me lo recuerdan cuando regrese a la clase. No les estoy mintiendo cuando les digo de que hay personas que terminan en 5 a 7 minutos y sacan una buena nota, porque las preguntas vienen bien sencillas, bien directas, ¿ya? Entonces, es como que si les dijera yo, el propósito de la tolerancia es la coexistencia pacífica, falso o verdadero. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo leyeron? Menos de 10 segundos, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo van a poner el falso y verdadero? Entonces, es por eso es que lo pongo en ese tiempo. Igual cuando yo veo que hay algún problema y todo de sistema, tengo que usar mi lógica, porque yo voy a estar ahí viendo, y si veo que hay algún problema de sistema, pues ya tengo que ver qué hago con el tiempo. Pero si yo veo que ya todos entregaron casi, ya terminaron, no puedo decir hubo problemas de sistema. Ligia, cuéntame. Ligia. ¿Tienes abierto el sonido? Sí. Buenas noches, licenciado. Era referente a lo mismo sobre el tiempo, que como en el normativo está media hora, pero no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, yo la hago de 30 preguntas. O sea, yo la hago porque era de 30 preguntas. Yo lo que hice fue facilitárselos. O sea, y les estoy dando no 15 minutos, sino que les estoy dando 20 minutos. Entonces, les pongo 30 y les doy 30 minutos. Entonces, no sé si me entienden esto. No, sí. 5 minutos, pero si yo les pongo 30 preguntas a razón de un punto cada uno, igual, para mí es lo mismo, porque el mismo sistema va a calificar. Ya, el mismo sistema va a calificar. Entonces... licenciado, pero usted se va a basar más en el libro o en las clases que uno recibió. Ligia, yo ya expliqué eso. Sergio, ¿expliqué yo eso o no? Ah, sí, usted dijo que de ambas. Y que también pongan atención en la clase. O sea, vienen preguntas del libro y vienen preguntas mías, y por eso es que les di que tienen que leer, y les he dicho pongan atención en clases. O sea, Ligia, sí. La cátedra y todas las cátedras son un todo, y tenemos que saber de que si te está dando clases, el docente tiene que preguntar de lo que él dijo, porque entonces no tendría sentido que yo les diera clases. No, tiene usted razón, pero a veces uno no se puede conectar por problemas de internet. En mi caso, no les digo, Richard, traten de estar ustedes así atentos desde antes. Lo que estamos haciendo aquí ahorita, de alguna manera, ya fue comprobado en el semestre anterior, ¿sí? Entonces, les favoreció mucho más así, porque cuando me dijeron que les pusieran más preguntas, se las puse, pero ya no les gustó. Entonces, porque las preguntas, como les digo, son fáciles y ustedes las saben analizar, y si leyeron, van a ver que son sumamente sencillas. Y para los que han puesto atención en la clase y para los que han leído el libro, se van a dar cuenta de que sí valió la pena. Y como les digo, no tengan pena, y ahí se van a dar cuenta, si ustedes ven de que yo hice algo distinto a lo que les estoy diciendo aquí, pues entonces ya pueden hablarme y decirme cualquier cosa en la cátedra, y para eso está. Y se van a dar cuenta que es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿O termino lo de la tolerancia? ¿Licenciado? ¿Sí? César. No, ¿quién habló? César. Yo. Así es, licenciado. Muchas gracias. Solo una súplica. Lo que sucedió conmigo en el semestre pasado, que ya había terminado el examen, el tiempo estaba estipulado
Desafortunadamente en ese momento hubo un problema en el internet, en el de mi domicilio, y cuando regresé ya había pasado más o menos 1 minuto y medio. Quise entregar el examen y ya no pude, entonces eso me ocasionó muchos problemas. La petición es esta: usted después de los 15 minutos tal vez podría otorgar 1 minuto por cualquier situación que pueda dar. Les voy a dar 20. O sea, no les voy a dar miren, pues les voy a dar 20 porque yo sé que uno van a tener que poner su nombre y su número de carnet. Y si no lo ponen, como se pone eso bloqueado, si ustedes no ponen su nombre y su número de carnet, no pueden pasar a lo siguiente. Exactamente. Entonces sí van a tener ese tiempo, Lorenzo. O sea, sí, ya lo pensé. Y como les digo, la vez pasada también se dio el caso de que en ciertos sectores de la ciudad, no sé qué, hubo algún problema. Entonces di unos minutitos más, pero eso depende de la situación. Yo voy a ver en el sistema de cuántos van recibiendo, porque en Classroom, si alguno de ustedes lo ha usado como docente, se van a dar cuenta de que se recibe el informe de cuántas personas han entregado. Entonces, ahí es donde ya uno ya lo toma en cuenta, ya cierra el sistema como es, pero en las instrucciones está. Entonces, se los digo ahorita, pero no para que se pongan nerviosos, sino que para que vayan tranquilos, porque las preguntas son sumamente fáciles. Y se van a dar cuenta, si ustedes me dicen que cambie el sistema de preguntas de los otros 2 exámenes, el otro parcial y el final, pues lo hago, pero ustedes mismos van a defender ese sistema. Y lastimosamente van a decir ustedes, lástima que tal vez otros docentes no se los hacen de esa forma, pero también algunas clases no se prestan para hacer de esa forma, porque si yo les diera por lo menos derecho penal, como los tengo que poner a tipificar, ahí sí no se los puedo hacer de esa forma, sino que los tengo que poner de otra forma a ustedes. Entonces, en la clase de Derechos Humanos se puede prestar para hacerlo así. Entonces lo aprovechamos para favorecerles a ustedes. ¿Estamos? Estamos, licenciado. Lo hagamos de 20 minutos. Nos parece perfecto. Yo voy a estar ahí analizando. Mucha gente está peleando con eso. Está diciendo de que sí, que por favor nos lo deje de 15 preguntas. Estamos en esa situación. Gracias, licenciado. Sí, es que miren, pues es que es de media hora, porque a veces se les pone inclusive no solo 30 preguntas. Yo no sé si ustedes ya tuvieron, pero yo tuve docentes que me ponían 60 preguntas para 30 puntos. Entonces, el tiempo, yo decía, pero si solo me dieron media hora. Entonces, eso sí es ser cruel, ¿verdad ustedes? Pero no, lo que estamos buscando ahí es favorecerles, ¿oyeron? Ahora, si no, igual yo estoy ávido a las propuestas. Igual yo tengo un examen ahí también de 30, estoy preparado, pero como les digo, busqué las más fáciles para que ustedes también no se estresen. Pero ahí ustedes deciden. Vean. Entonces, hablemos nosotros también, ya hablamos sobre religión, ya hablamos sobre género, hablamos también sobre pueblos indígenas, ¿verdad? Hablemos también sobre diversidad sexual. En ese caso, como les digo, aclaro yo que ya dio la definición de heterosexual Sergio, yo me adhiero a que soy heterosexual. Sin embargo, es bueno que nosotros sepamos que tenemos que respetar a quienes no sean heterosexuales. La gran mayoría de aquí, no sé si la totalidad, pero la gran mayoría posiblemente también sea heterosexual, y no es una pregunta, porque eso ya es cada quien, ahí sí que en su forma de ser, y tampoco se les tiene que estar preguntando ni cuestionando a nadie eso. Pero, ¿qué pasa por lo menos analizando casos concretos? Vean, hubo caso en San Cristóbal, donde se atacó a 2 personas. Y en los ataques aparentemente, porque como les digo, eso sería irresponsable decirles a ustedes eso fue así, porque ni estuvimos presentes, ni ustedes, ni su servidor. Lo único que hay son videos y uno no sabe realmente lo que en los videos se dicen, porque no son con audio, ¿verdad ustedes? Pero aparentemente hubieron ataques contra personas de la diversidad sexual. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, si bien es cierto, ya aclaró también la dueña de una perrita que supuestamente llegó a atacar a los perros que llevaban ellos encadenados, que ellos vinieron y la golpearon, dice que golpearon a la perra y sacó ella una foto donde supuestamente les dieron descargas eléctricas. Si es cierto o no sea cierto, ¿será que la persona hubiera actuado de la misma forma con alguien que no hubiera sido de la diversidad? ¿Será que hubiera actuado de la misma forma con otra persona que tal vez ella calificara como distinta a la forma de ser de ellos? O sea, pregunto eso. Como les digo, no analicemos el delito,
porque el delito lo tiene que analizar realmente el juez cuando ya lo vea con los medios de prueba y les va a tocar a los órganos determinados a hacerlo. Y ya después vieron ustedes que se acercaron otras personas a golpearlos, de los que se desligó también la dueña de la perra de hacerlo. Entonces, usémoslo como ejemplo, pero no en sí viendo el delito, sino que la reacción de las personas hacia estas personas. ¿Será que fue únicamente por la perrita? ¿Verdad? Y yo no tengo nada contra los perros, tengo 2 y quiero a mis perros, ya se los he comentado, pero ¿será que fue por la perrita o fue por una situación de ellos son así? ¿Ustedes qué dicen? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues Buenas noches. precisamente de un tema que acabamos de hablar hace unos momentos, ¿verdad? Sobre la tolerancia y sobre lo poco tolerante que son las personas. Pues creo que en Guatemala pues hay mucha poca tolerancia hacia la diversidad, tanto de gustos, ¿verdad? Como de religión, como incluso de idiomas, ¿verdad? Porque recordemos que las lenguas mayas pues ya son considerados idiomas. Son idiomas. El tema, ¿verdad? Que estamos hablando actualmente, considero que son problemas que se arrastran de sociedades que han ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando que las personas antes pues eran muy poco tolerantes con las personas que tenían gustos sexuales distintos, ¿verdad? A los heterosexuales. Y creo que realmente pues las personas no actuarían de una forma con otras personas, valga la redundancia, ¿verdad? Que compartan gustos, que compartan religión, que compartan creencias, etc. Y creo que pues se debe a que precisamente las personas son muy poco tolerantes ante lo cambiante que es la sociedad, ¿verdad? Que aquí hay más libertinaje y que los propios derechos humanos pues permiten el goce, ¿verdad? De que esta diversidad exista dentro de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, amigo. Vean, y les voy a comentar algo. Estaba, viendo yo alguna documentación extra para la que yo les iba a explicar y todo sobre lo que es tolerancia, y encontré un artículo que se dio en Chile. O sea, un artículo que publicaron en Chile, y en este caso es un sociólogo el que lo hace, ¿verdad? Dice tolerancia y derechos humanos. Entonces me puse a pensar, no les iba a hablar ni siquiera de este caso, pero yo dije, les voy a hablar también de un caso local, para que vean ustedes de que no es únicamente en nuestro país que se da. Y Chile, si podemos ver nosotros, es un país sudamericano que es un poquito más, como les puedo decir yo, de mente amplia, un poquito más abierta a la gente que el nuestro. Nosotros creo que poseemos un poquito más de machismo e intolerancia en nuestro país. Pero dice, en este artículo dice, el pasado mes de febrero, el joven Marcelo Lepe, de 20 años de edad, fue golpeado por algunos de sus vecinos en la comuna de San Bernardo, Santiago, debido a su condición de homosexual, y finalmente asesinado a balazos por ese motivo. Claramente este hecho transgrede lo dispuesto en normativas nacionales. Oigan, o sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Las normativas, o sea, estoy hablándoles de Chile. En el caso de nosotros, ya Ángel dio un análisis de la Constitución y ustedes se van a dar cuenta, en la parte dogmática está esta normativa que ellos tienen, nosotros también la tenemos. Dice, tales como la propia Constitución de nuestro país, Chile, no Guatemala, Chile, que en su artículo 1 señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, así como transgrede también lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa sí es igual para ellos y para nosotros, porque somos signatarios, o sea, firmamos la declaración como países, en sus artículos 3 y 5, que indica respectivamente que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad en su persona, y que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dice, por lo tanto, desde el punto de vista de las normativas nacionales e internacionales, este asesinato es la mayor vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se puede llegar a una agresión violenta a la dignidad, ¿verdad?, social. Por otro lado, desde el punto de vista moral, esta situación constituye una brutal expresión de discriminación e intolerancia. Vean, como les digo, es un sociólogo, ni siquiera es un abogado, pero creo que está claro, porque la intolerancia lleva a otras situaciones más, a vulneraciones como discriminación, como de alguna manera delitos contra la vida, que van de la mano de esa forma. Entonces, vemos nosotros de que quien posee una orientación sexual distinta, lo cual es un hecho que como ciudadanos y ciudadanas deberíamos repudiar.
La muerte de este joven, sumada a la de Daniel Zamudio, otro caso de plano de ellos y de muchas otras personas que manifiestan alguna diferencia de estereotipos predominantes, nos da cuenta de que como país no hemos avanzado prácticamente nada en la materia. Y si se realiza un abordaje serio de esta tarea educativa y formativa, tendremos la esperanza de que más temprano que tarde contaremos con una ciudadanía que repudie y erradica cualquier tipo de expresión de intolerancia. Entonces, y así sigue, ¿verdad? Entonces dice, nos podríamos transformar en un país desarrollado si se respetan los derechos humanos. Entonces, ¿qué les quiero comentar con esto? Que muchas veces el odio hacia otra persona porque es distinta a uno y no, ahorita que hablamos de la diversidad sexual, ¿verdad? Pero muchas veces se da por, como les digo, por población distinta a la que pertenece. Es que este es de tal situación, ¿verdad? Entonces hay que atacarlo. Es que ella es mujer, hay que atacarla. Es que él es hombre, dicen algunas damas, ¿verdad? Hay que atacar. O sea, son situaciones que marcan de alguna manera un punto de partida de violencia. Y la violencia muchas veces genera violencia, y más, imagínense ustedes que la otra persona reaccione y también sea violenta. Juntamos dos personas así, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos van en... ¿Sí? Disculpe que la interrumpa, sí. Buenas noches. Yo sé que no ha tocado este tema, subtema a lo que estamos hablando, pero Claro, considero que también parte de la tolerancia estamos viendo lo que es el género, ¿verdad? Hombre-mujer y la sexualidad. Pero también hay otra tolerancia y lo cuento porque lo viví, y es que está la tolerancia al físico, ¿verdad? De alguien, por ejemplo. Cuando hay personas gorditas, muy flacas, muy bajitas, muy altas, morenas, blancas, entonces entra lo que se está hablando, ¿verdad? Ese tipo de violencia que genera más violencia, y lo vi en un colegio con niños pequeños que en efecto, o sea, el niño era gordito, lo atacan y le pegan. Entonces, obviamente, ese niño desde su casa no estaba viendo ese ejemplo de tolerancia, ¿verdad? Y lo reflejó en ese acto, pero lo que quería dar a conocer es que también, ¿verdad? Existe ese tipo de que en la sociedad, Guatemala, Chile y creo que en muchos lados, se ha dado eso de que no existe la tolerancia también para personas que, si bien es cierto, tienen un estado normal, pero como no entra en el complejo de bonito, entonces no se le tolera y vamos a atacarlo, ¿verdad? Entonces, solo quería dar este punto, no sé si lo va a tocar, pero creo que me parece importante. Jimenita, hablaste de algo muy importante, mira, y fíjate que por lo menos en este caso, yo te voy a decir algo, creo que de último fue que diste el punto de partida. O sea, es una forma de discriminar a la persona porque no se parece a mí o porque no es como yo. Yo creo que les comenté sobre la discriminación. Mire, por lo menos, haz de cuenta de que yo siempre he sido negro y feo, pero quiero trascender. Entonces empiezo a molestar a alguien que es bajito porque yo soy alto. Entonces quiero que todos se den cuenta de que yo soy alto y que eso es bueno. Entonces, muchas veces las personas que discriminan realmente lo que tienen desde el punto de vista psicológico es algo así como una situación de tener el autoestima baja, fíjense ustedes. Irónicamente, quien discrimina no es que su autoestima esté alta, sino que está baja y quiere llamar la atención por eso. Y le quiero comentar también a Jimena de que igual, miren, les puedo hablar desde este punto de vista porque no les estoy dando datos específicos. Les puedo hablar desde el punto de vista genérico del área donde yo conozco. Fíjense que tuve un caso en el que la niña venía y le enseñaron a odiar a su papá. Y cabal, por el punto de vista que dijo Jimena, el papá era un señor gordito, ¿verdad?
pero cuando llegó el caso, llegó por vulneración a los derechos de la niña y ahí sí que las acusaciones contra el señor eran bárbaras. O sea, hasta vio la mamá decir de que había tratado de haber acceso sexual contra la niña, pero los informes psicológicos y todo establecían que no. Y después nos dimos cuenta de algo, y a pesar de que la mamá era psicóloga, venía y le enseñaba a la niña que la gente gordita era gente con esas palabras. Yo les voy a decir con qué palabras le enseñaba a ella. Ahí sí que lamentable, ¿verdad? Y siendo de una psicóloga que viniera de eso, de que era gente apestosa, gente odiable o odiosa. Entonces, la niña no quería acercarse a su papá. Y le preguntamos, y con el apoyo de la psicóloga de donde yo trabajo, le digo, pero ¿por qué no te quieres acercar a tu papá? Porque mi papá es gordo. Y fue donde nos contó de que su mamá le enseñaba eso. Entonces, esas prácticas de intolerancia muchas veces también vienen desde el hogar, enseñándoles cosas como esas. Imagínense ustedes qué absurdo. La mamá, para que odiara a la niña al papá, le enseñaba de que lo tenía que odiar porque él era una persona obesa, pero con palabras así bien feas, ¿verdad? Y que eran personas así que de no buen olor y todo, ya cambiándole para no repetir lo mismo, ¿verdad? Y que eran personas que se tenían que odiar. Entonces, pero fíjense que muchas veces hasta de las mismas casas vienen ese tipo de educaciones, o sea, la educación que se les da. Entonces, vean, yo miraba casos en los que a un niño le decían, no te juntes con ese indio. Ay, todos tenemos sangre indígena, disculpen, pero yo europeo no soy. Entonces, eso le enseñan a veces en la casa. Eso le enseñan en la casa, o sea, y son situaciones que, no crean, no sé de qué grado era el niño con el que vivió eso, Jimena, imagino que es maestra, pero muchas veces desde pequeñitos ya llevan eso. No, el odio no lo adquieren solo los niños, lo tuvieron que haber oído, visto en algún lado, ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces, tienes razón ahí, pero como te digo, va enfocado hacia la discriminación y hacia la situación de no respetar hacia las personas que son diferentes en el ámbito de la tolerancia. Entonces, bien, hoy fue más larga la clase, pero no sé si les pareció así o la quieren un poquito más lenta. Está bien, señor. Perfecto, doctor. Se cuidan entonces, que tengan la mejor de las noches. Muchas bendiciones y a cuidar a la familia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, solamente con una consulta. Yo sé perdón, en base a lo del primer parcial. Yo sé que usted, en cuanto al libro, se va a basar a la página 9, a la página 19 a la 106, ¿verdad? Pero yo quiero saber, con respecto al programa de estudio, ¿hasta dónde va a llegar usted? Por eso es que, miren, pues, yo para que no tuviéramos problemas con eso, porque inclusive el año pasado se publicó un programa y este año se publicó otro. En el año pasado estaba súper cargado y yo les estoy dando el adecuado. Vean, lo que yo les di del programa se los di en clases. ¿Se acuerdan? Y fui muy repetitivo. Entonces se los di. Sí, yo le preguntaba porque ya terminé de leer eso y lo último es exhibición personal. Ajá. ¿Verdad? Amparo y exhibición personal, eso sería lo último, ¿verdad? Del libro, sí. A la 106, ajá. Ajá, del libro, sí. Ahora del programa ustedes no se preocupen porque si ustedes oyen mis clases, se van a dar cuenta que estoy abarcando el programa. ¿Sí? Ya, o sea que no me baso directamente en el programa, más que todo en el libro. Básate en el libro y en mis clases, y en mis clases yo estoy abarcando el programa. Entonces, por lo menos, mire pues, en el libro no está eso, pero en el programa sí. ¿De dónde los derechos a tener derecho? Ajá. Bueno, eso sí lo tengo en el programa. Sí, eso sí, pero eso sí está en el programa. El conocimiento individual y universalidad humanas. Eso está en el libro y lo di yo. Ajá. El derecho a la condición humana, dignidad, integridad, personalidad jurídica, o sea, ajá, exacto. Lo que no está en el libro lo he dado yo, Astrid. Bueno, está bien, licenciado, gracias. No tengas pena, Astrid, a la orden. Entonces, eso es lo que les está diciendo. Y la violencia en Guatemala, que se dio cuenta que hasta ahí llegamos, que es el tema 2. Exacto. Ajá. Entonces,
lo que no está en el libro y que puedo preguntar, pues para yo abarcar también el programa, de alguna manera yo se los he dado, no los voy a dejar así tirados tampoco yo.